Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos a ver unas fuentes que intentan explicar cómo funciona nuestra mente, ¿no? Exacto. Cómo pensamos, cómo vemos el mundo, cómo resolvemos problemas. Sí, vamos a indagar en eso de la subjetividad cognitiva. O sea, estas formas tan personales que tenemos de procesar todo lo que nos rodea. Justo. Ver qué mecanismos hay detrás de lo que creemos, de nuestras decisiones, es fascinante. Bueno, pues la misión hoy es sacar en limpio las claves de estos textos sobre nuestros procesos mentales, desde los atajos del pensamiento hasta, bueno, cómo influye la cultura. Vamos a darle. Perfecto. Los materiales nos invitan a ver los procesos cognitivos superiores: memoria, lenguaje, inteligencia, Ajá. y cómo interactúan con nuestras creencias, que a veces, claro, nos llevan a distorsiones, ¿no? O cómo hay distintos estilos de pensar. Ok. Entrémosle al pensamiento y la solución de problemas, que aquí se pone bueno. ¿Sí? Los textos hablan de este pensamiento, ¿eh? Rápido y frugal. Los heurísticos, ¿no? Esos atajos que usamos para decidir al toque. Claro, como oler la leche para saber si ya fue. Es súper práctico. Sí, pero también mencionan los bloqueos. Eso de la fijación funcional. Exacto. Esa dificultad para verle otros usos a las cosas, como, no sé, usar una moneda de destornillador. Nos quedamos pegados en lo obvio, ¿viste? Entiendo. Y había un ejemplo que me llamó la atención, el del pastel. ¿Cómo era eso? Ah, sí, es bueno. Ilustra cómo confirmamos o refutamos ideas. Si pruebas un pastel y está feo, buscas que quitarle, ¿no? Refutas la receta. Ajá. Pero si está rico, quieres asegurarte de mantenerlo bueno. O sea, buscas confirmar lo que funcionó, validar tu hipótesis inicial. Ok. Pero entonces, ¿cuándo esos atajos son útiles y cuándo nos meten en problemas? ¿Dicen algo los textos? Más que una línea fija, sugieren que depende mucho del contexto y de si somos conscientes de que los estamos usando. Claro. Y ahí entra también el contraste con otros estilos, como el pensamiento divergente, que las fuentes asocian más a la creatividad, ¿no? El de buscar muchas soluciones. Eso, en lugar de una sola respuesta correcta. Es casi lo opuesto a solo querer confirmar lo que ya pensamos. Y claro, estos atajos y tendencias no funcionan solos, ¿verdad? Se mezclan con nuestras creencias más profundas. Totalmente. Y ahí es donde pueden aparecer las distorsiones. Lo que vemos en este material es que la memoria, por ejemplo, no es una grabadora. Ah, no es exacta. Para nada. Es reconstructiva. O sea, lo que creemos, lo que esperamos, influyen muchísimo en cómo armamos el recuerdo. ¡Wow! Y esta idea de que la mente reconstruye se ve muy clara y a veces de forma problemática en los casos clínicos que detallan. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, mencionan la depresión y la tríada cognitiva de Beck, una visión negativa constante de uno mismo, del mundo y del futuro. O sea, no es que la realidad sea así, sino la percepción. Exacto. La percepción está teñida por esa creencia negativa. O en la ansiedad, el catastrofismo. Siempre esperar lo peor, ¿no? Ante algo ambiguo ya te imaginas el desastre. ¡Qué fuerte! Y en casos más extremos, como la esquizofrenia que mencionan, bueno, pueden aparecer delirios, creencias fijas sin base real, como sentir que te controlan los pensamientos. Impactante cómo las creencias pueden, bueno, darle forma a todo. Y los textos también hablan de otros procesos, como el lenguaje. Sí, resaltan que es súper automático, ¿no? Lo usamos casi sin darnos cuenta. Y la coordinación que implica es increíble. ¿Y cómo lo aprendemos? Influidos por el entorno, ¿cierto? La cultura. Claro, muy en la línea de Vygotsky. El entorno social y cultural es clave. Y eso me recuerda el estudio de Friesen que comentan. Ah, sí, el de las diferencias culturales al expresar emociones. Ese, es genial. Estudiantes japoneses y estadounidenses viendo un video desagradable. Solos reaccionaban parecido. Ok, Pero si había una figura de autoridad, ¡pum! Los japoneses tendían a sonreír para ocultar el disgusto. Seguían sus reglas de exhibición culturales. wow. O sea que la cultura modula hasta cómo mostramos o quizá cómo procesamos internamente la emoción. Exacto. Deja clarísimo esa interacción constante entre lo de adentro y lo de afuera. El contexto social nos moldea más de lo que pensamos. Bien.
¿Y qué hay de las diferencias entre personas? La inteligencia, por ejemplo. Bueno, los textos abordan esa variabilidad. Usan la idea de la curva normal, la mayoría en el medio, y extremos de retraso cognitivo o genialidad. Ajá. Pero ojo, también advierten sobre la historia de esto. Mencionan el uso problemático del CI, del coeficiente intelectual, en la eugenesia. Uf, tema delicado. Sí, y recuerdan lo importante que es no confundir correlación con causa y siempre mirar los factores socioeconómicos. No es tan simple como un número. Totalmente. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos llevamos? Que nuestros procesos mentales son súper complejos. No una mezcla de automatismos, lo que aprendemos, el peso de las creencias. Y la enorme influencia del contexto social y cultural. Exacto. Y entender esto, como dicen las fuentes, nos ayuda a ser un poco más críticos, con la información que nos llega y con nosotros mismos, ¿no? Sí, a darnos cuenta de nuestros propios sesgos, quizá. A ser más conscientes. Y para cerrar, hay algo que resuena fuerte de estas lecturas sobre, bueno, la fuerza de nuestras convicciones. Ujú. Sí, el ejemplo del pánico por la guerra de los mundos es potente. Miles de personas creyeron que había una invasión alienígena por un programa de radio. Ignorando otra información. Exacto. Ignorando evidencia contraria, como que otras radios no decían nada, cayeron presas de sus expectativas, del sesgo de confirmación. Increíble. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestras propias creencias pueden construir nuestra realidad? Incluso cuando los hechos parecen decir otra cosa. Algo para seguirle dando vueltas.